Bendiciones. Quien te saluda es el apóstol Luis Pascual desde Córdoba, Argentina, y tengo una poderosa palabra de Dios para compartir en este día. Esta palabra maravillosa se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 17 de la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres nuevos, y también lo uno como lo otro se conserva juntamente. Qué maravillosa palabra. Y vemos aquí que representa el vino nuevo. El vino nuevo representa la vida nueva y renovación espiritual que trae consigo el mensaje de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Nueva mentalidad, pues un nuevo pacto de la gracia. Y también cuando hablamos sobre el vino viejo, ¿qué hay del vino viejo? Es el pacto antiguo, o sea, el pacto de la ley, que vemos que nosotros, el Señor les enseñaba a los discípulos y nos enseña a nosotros que necesitamos de ese vino nuevo, necesitamos esa renovación en nuestra vida. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, desde ese momento comenzó el tiempo de la gracia, el tiempo de la bendición del Señor, el tiempo donde realmente hemos recibimos algo nuevo, una vida nueva en el Señor. Sabemos que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Entonces necesitamos ser odres nuevos para que el vino no se pierda, para que lo nuevo que Dios tiene para con nosotros no lo tiremos o lo dejemos caer por tierra, sino que verdaderamente podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso que necesitamos llenarnos de ese vino nuevo, de su presencia, de su poder y del fuego de su Espíritu Santo, y dejar todas aquellas tradiciones de hombre, aquellas enseñanzas de hombre, y realmente dejar que el Espíritu Santo de Dios llene nuestra vida y nuestro corazón, que llene nuestro ser. Por eso que el Señor les enseñaba a los discípulos en su palabra en Mateo 9, versículo 17: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, aquí vemos, ¿no?, la palabra del Señor cuando habla sobre el ayuno. Y dice la palabra: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciéndole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Y luego dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. O sea que aquí estamos viendo, ¿no?, la palabra, como el Señor enseñaba
Y los discípulos de Juan el Bautista le preguntaban al Señor, ¿por qué nosotros ayunamos y los fariseos ayunan y tus discípulos no? Pero realmente el Señor les fue claro. Lo que el Señor estaba enseñando no es que Él estaba enseñando que no había que ayunar, sí, pero realmente no hacerlo, no ayunar como una tradición, sino realmente como una ofrenda a Dios. Entonces, y Él estaba enseñando, dice, en estos momentos, quizás ellos no ayunan, pero va a llegar el momento en que van a tener que ayunar y van a tener que orar. Entonces, no ha sido quitado de la Biblia, ni el Señor ha contradecido, ha dicho que no hay que orar y ayunar. Al contrario, hay que orar y ayunar para que la gloria y el poder de Dios descienda sobre nuestra vida, nos llene con su presencia, con su poder, pero no hacerlo como una tradición, sino que realmente poder ayunar y como una ofrenda agradable a Dios. Entonces, y ahí es cuando nosotros ayunamos. Y orar, sabemos que orar es hablar con Dios. Entonces nosotros podemos hablar con Dios en cada momento y en cada instante. Pero qué bien, ¿no? Que el Señor le enseñaba, decía, pero ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen. Entonces ese vino nuevo de su unción, de su presencia, el Señor trajo buenas noticias, porque el Evangelio significa buenas noticias para esa época, para ese tiempo donde la gente estaba confundida, donde no había sanidad, milagros, prodigios, señales, maravillas. Y el Señor trajo unas buenas noticias, trajo un buen mensaje, que ya no se trataba sobre tradiciones, porque todos los que querían cumplir la ley fue para un determinado momento, pero la ley no había salvado a nadie, sino que condenaba y juzgaba. Entonces el Señor trajo un evangelio nuevo, algo diferente, algo distinto, en donde nos pudo salvar. Por eso Juan el Bautista dice, cuando lo vio al Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que antes, cuando se hacían los sacrificios y se entregaba un animal, un cordero, el pecado no era quitado, era cubierto, era tapado. Pero cuando el Señor vino a la tierra y murió por nosotros y resucitó al tercer día, Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar y fuimos liberados del pecado. Por eso dice que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su poder. Y entonces, y Él venció la misma muerte, venció a Satanás, venció al enemigo y nos trajo ese vino nuevo. El tiempo de la gracia. Estamos en tiempo de la gracia, donde ese es el nuevo pacto, donde realmente hemos recibido ese regalo inmerecido, ese regalo que realmente nosotros no podíamos pagar, pero el Señor pagó por nosotros. El Señor pagó por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad. Y todo aquel que viene a Él y todo aquel que cree en Él, todo aquel que le recibe en su corazón, como dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese poder, esa jurisdicción, esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y que permite que el Señor entre en su corazón, inmediatamente pasa a ser hijo de Dios.
tenemos ese privilegio y podemos disfrutar de su bendición y podemos disfrutar de sus beneficios y podemos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene. Sabe que el Señor aún murió en la cruz y cargó en la cruz todos nuestros pecados, falta, falencia, debilidad, enfermedades, pobreza, todo lo cargó Él. Por eso en Isaías 53 dice que fuimos nosotros curados. O sea que fuimos, y está hablando en tiempo pasado, o sea que nosotros somos sanos, liberados por el Señor Jesucristo. El Señor murió en la cruz, el Señor dio su vida por nosotros, el Señor venció a la misma muerte, a la enfermedad, a la tempestad y a todo lo que pueda existir. El Señor pudo vencer. Por eso que es el vino nuevo, ese vino nuevo tenemos que recibirlo, esas bendiciones, esas cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si eres alguien que estás oyendo por primera vez, déjame decirte que tienes que recibir al Señor. Si tú crees, como dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes que creer y haz esta oración conmigo en este día y repite: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi libertador de mi vida. Señor, gracias te doy, perdóname mis pecados, mi falta, mi falencia. Y creo que moriste en la cruz y resucitaste el tercer día. Y gracias te doy, Señor. Entra en mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si eres una persona que estás alejado del Señor, que te has quedado en el camino, quiero decirte que es tiempo que te reconcilies con el Señor. Es tiempo que recapacites, que comiences a meditar todas las cosas, como Dios te viene hablando. Y reconcíliate con el Señor en este día. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, en este día me reconcilio contigo, te pido perdón, perdona mi falta, mis falencias, mis debilidades, mis rebeliones. Señor, reconozco que soy pecador, que he estado lejos de ti, pero hoy nuevamente me reconcilio contigo. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pon tu mano en tu corazón y voy a orar por tu vida. Padre, Señor, te pido por los que te han recibido en su corazón. También te pido, Señor, por los que se han reconciliado. Señor, que volverán a tu casa. Señor, que Padre Celestial se llenarán de tu poder y de tu presencia. Yo los declaro libres, los declaro sanos, los declaro bendecidos en el cuerpo, en la mente, en el alma y en el espíritu, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida. Si has recibido al Señor en tu corazón, corre a una iglesia, a una congregación donde predican la palabra del Señor. Ponte a disposición, en mano de un pastor, de un hombre de Dios, quien te va a guiar y te va a enseñar por qué camino debes caminar. Que el Señor bendiga tu vida y te animo a que te suscribas a nuestro canal, que pongas like y que compartas nuestros videos con aquellas personas que realmente lo necesitan. Que el Señor te bendiga y quien te saluda es el apóstol Luis Pascual desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.